Buenos días. Buenas tardes, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Todo está apagado. Dígame. Su micro apagado. Su micro está apagado. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Sí, buenos días, hijos. ¿Cómo estamos? A ver. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ya conforme vayan pidiendo incorporarse, los vamos a ir añadiendo, ¿ya? Ya saben ustedes que no es necesario, no debe ser necesario indicarles que tienen que ingresar con cámara encendida. Así es que, por favor, aquellos que están con la cámara apagada, por favor, enciéndanla, ¿ya? Buenos días, Ivonne. Buenos días, Renzo. ¿Cómo estás, Grace? John Eric, ¿cómo estás? Buenos días, hijo. Buenos días. Chris Anderson, ¿cómo estás? Martín, estás en el espacio como a mí también me gusta estar en el espacio. Hola, Fabián, ¿cómo estás, hijito? Buenos días. A ver, acá. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? Vamos a tratar de ubicarnos un poquito más. A ver, Alesia, buenos días. Alesia, te veo. ¿Dónde estás, Alesia? A ver, Alesia. Buenos días, Miss. Hola, Estoy Alesia. en los girasoles. Ah, ya, a ver. Ay, estás en los giras. No te podía, no te podía ver. Vamos a incluir algunos compañeritos que están llegando recién, ¿ya? Alesia. Cotrina. Jorge, ¿verdad, Cotrina? Jorge. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Miss. ¿Cómo estás? ¿Es tu nombre, Cotrina? A ver, ¿de quién es? No. A ver, ¿el nombre de Mi quién? nombre es George. Mi nombre es George Andrés Cotrina Latorre. Ah, ya, sí estás bien. Cotrina Cotrina es mi Latorre. apellido. Cotrina Latorre. Muy bien, George. Buenos días. Alesia, ya la saludé. A ver. Alessandro. A ver, ¿quién es Alessandro? Su apellido de Alessandro, ¿de quién es? Lo conozco, creo, ese Alessandro. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Ya lo dije, Cris, Ivonne. John Eric. Muy bien. Buenos días. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mía Ormeño, ¿cómo estás, hija? Muy buenos días. A ver, acá vemos a Renzo. ¿Cómo estás? Aquí tenemos a Renzo Celada, su compañero nuevo. Carlitos también. Carlos Terrones. Joelito, me pareció que era Joelito. Joelito, ¿cómo estás? Buenos días, Joel. ¿Cómo estás, Joel? Hola, Miss. Hola, hijito, ¿cómo estás? Ahora sí te veo, Joel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijito? A ver, mírame acá arribita. Mira la cámara, mira tu cámara. Hola. Uy, están bien grandes, chicos, ¿ah? Están muy grandes. Y Ethel también. ¿Cómo estás, Ethel? Buenos días. Bueno, yo feliz el día de hoy de compartir nuevamente este momento con ustedes, nuestra clase. Muy alegre porque los veo a todos ustedes dispuestos y predispuestos para que puedan desarrollar su clase. Ya no sé qué me estará haciendo Renzo, que Renzo quiere poner su fondo, pero lo está tapando toda su cara. Sí, sí es cierto de que podemos, a veces cuando atrás de nosotros hay un ambiente que de repente no queremos que participe de la reunión, pueden modificar su fondo. Pero de lo contrario, como en mi caso, por ejemplo, mi pizarrita está bien bonita, ahí nomás queda. Cuando yo estoy en asamblea de mis colegas de mi otro colegio, ahí sí le pongo paisajes. ¿Recuerda cuándo nos llevaba? Ay, por supuesto, John Eric. ¿Cómo no me voy a acordar mis prácticas de laboratorio? Aquí en mi mente y en mi corazón, sino que ahora ustedes están creciendo y los veo hermosos, están muy bonitos creciendo y que Dios los bendiga realmente por cada centímetro que lleven y sobre todo por su salud. Sí. Miss, ¿usted me va a enseñar también biología? Ustedes son N, ¿no? M. Sí, yo enseño biología y química, les enseño biología y química. Justamente está haciendo una consulta con la coordinación para
para ver si les enseño biología y química. El día de hoy es solamente química, ¿ya? Les voy a decir unas cositas que son básicas, que no debe ser necesario estarles repitiendo, porque lo que menos quiero es que de alguna manera ustedes se puedan perjudicar. A nosotros se nos han dado disposiciones bien claras de parte de la dirección académica y de parte de las coordinaciones que tenemos, ¿no? Sobre todo de disciplina. Ustedes ya tienen conocimiento de sus papás también de cuál es la forma como ustedes se presentan a clase. Polo del colegio o polo blanco. Seas nuevo, seas antiguo o igual. Sabes que tienes que estar con la cámara encendida y ya les expliqué a ustedes en algún momento el por qué tiene que ser así. Ustedes por ningún motivo pueden apagar sus cámaras. Yo siempre estoy de alguna u otra manera verificando quiénes estamos con la cámara encendida. No sé si ustedes puedan verlo esto, pero yo estoy viendo. Sobre todo cuando veo que algunos alumnitos de pronto desaparecen. Por ejemplo, veo una computadora que está sola. Yo me preocupo. De verdad que me preocupo. Porque yo puedo pensar, supongamos que la mamita no está en casa, que está trabajando. Y la mamita confía de que el colegio está velando por sus hijitos mientras estamos en las clases virtuales. Y de pronto, si yo veo la computadora sola y no lo veo al niño o a la niña, pueden estar pasando muchas cosas. De repente está en el baño, puede ser, pero de repente fue al baño y se cayó. Si yo no lo veo aparecer, se puede haber caído y estar inconsciente. De repente tocaron el timbre, ya, pero de repente tocaron el timbre y era un delincuente y ya no regresa. Entonces, los maestros tenemos una razón, nos preocupamos también por ustedes. Por eso es que cuando alguien sale de la pantalla o se va de repente, puedo pensar que me ha acordado la imagen porque seguramente se está yendo a jugar a videojuegos, de repente. Y la mamita está confiando en nosotros, el papito está confiando. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que la razón por la cual se tiene, pues, esta manera remota, pero viéndonos, número uno, es porque el aprendizaje debe ser mejor. Yo les cuento, yo en el estatal tengo mis clases solo por WhatsApp. Yo no veo a mis alumnos. Yo no los veo. Y aún así, entablamos conversación, pero demora. Porque hasta que yo les emito un audio, hasta que, cuando yo lo hablo, hasta que llegue a ellos y desde que ellos lo encienden para poder oírlo, demoran segundos. Hasta que yo les escribo una cosa o les pongo el audio. A veces yo hago las dos cosas. Yo trabajo con computadora y teléfono al costado. Mientras disparo por la computadora, por el teléfono les veo hablando y es un caos. Pero es la única forma que yo puedo de repente trabajar con ellos y que muchísimos niños a nivel nacional lo hacen, porque no todos tienen la computadora o el recurso, el dispositivo inteligente como para poder hacer clases Zoom. Hay muchos niños que tampoco tienen internet, entonces es muy difícil. Ustedes son ultra, súper, recontra beneficiados. Bendecidos incluso diría yo, porque ustedes sí tienen ese recurso, entonces hay que hacerle uso adecuado, ¿correcto, hijos? Entonces nosotros vamos a tener nuestras clases siempre así, todo el año va a ser así, todo el año va a ser así, así que tenemos que acostumbrarnos, ¿ya? Si por algún motivo alguien tiene que retirarse de la cámara, avise, repito, yo como mamá me preocupo, porque digo, te puede pasar algo, y de repente no he visto tantas películas, y la única forma de comunicarnos de repente es con la pantalla. Así que, por favor, hay que tener mucho cuidado. No piense que lo hacemos por malo, sino porque de todas maneras nos preocupamos por ustedes. ¿Ya, hijos? Dicho esto, entonces vamos a pasar a nuestro tema. Este tema ya lo hemos desarrollado teóricamente la semana pasada. El día de hoy vamos a desarrollarlo la parte práctica. Pero voy a hacer una vista panorámica de todo, ¿ya? Una vista panorámica de todo para que de alguna u otra manera también nos sea fácil de repente poder entender, manejar. Miren, aquí cuestiones del tema que vamos a desarrollar ahora, que es el método científico, hay que entender algunas cositas. Ustedes ya son grandes y yo sé que lo van a entender. Ya no son los niños de sexto ni de quinto. Recuerden que los conocí que estaban en quinto. Recuerden, bien chiquititos, lindos, hermosos, traviesitos. Ya. Ahora estoy hablando con estudiantes de secundaria, que su cerebro ya maduró un poquito más, logran tener un mejor entendimiento, ¿ya? Entienden mejor, ya orgánicamente entendemos mejor. Entonces, yo quiero explicarles lo siguiente. Cuando yo hablo del método científico, voy a agarrar mis pulmones, cuando yo hablo del método científico, tenemos que entender, y lo decía en la clase pasada, que nosotros tenemos algo así como 4 pilares, ¿ya? Como 4 pilares, que sí o sí tienen que estar presentes, sí o sí están presentes, ¿ya? La observación, no existe método científico sin observación. Ya saben que la observación puede ser con los sentidos, no solamente con los ojos, puede ser con los sentidos en general, con alguno de ellos adicional o con cualquiera de los otros de repente. Luego de haber observado, haber reunido mis datos, haber complementado mi información, haberme propuesto una pregunta, nacen las hipótesis. Puede ser la hipótesis, de repente solamente formulo una y voy a comprobarla. Entonces, hago mi hipótesis, luego el siguiente paso es la experimentación, compruebo si mi hipótesis es verdadera o falsa. Y si por algún motivo es falsa, regreso nuevamente a mi hipótesis
¿no? Y de acuerdo a mis datos recolectados, puedo proponer otra u otras hipótesis. Otra u otras hipótesis. Entonces, repito, observación, hipótesis. Luego de la hipótesis hay que comprobar esta hipótesis. Hay que comprobar. Entonces, viene el otro paso llamado experimentación, ¿ya? Algunos le dicen experimentación o comprobación, pero generalmente se utiliza más el término de experimentación, ¿correcto? Una vez que yo he experimentado y he logrado comprobar de que mi hipótesis es verdadera o falsa, si es que esta hipótesis es verdadera, yo concluyo, saco mis conclusiones a través de un informe científico, saco mis conclusiones. Muchas veces estas conclusiones se convierten en teorías, ¿ya? Se convierten en teorías. Cuando una teoría tiene fuerza, es consistente, dura en el transcurrir de un tiempo y sobre todo se hace universal, esta teoría se convierte en ley. Entonces, mire, la conclusión es la teoría, ¿ya? La conclusión se convierte en teoría. Cuando esta es verdadera, dice que la hipótesis fue verdadera, ¿no? A través de la experimentación. Yo digo, fue verdadero, la experimentación lo dice, muy bien, concluyo y obtengo mi teoría. Cuando la teoría dura en el tiempo y es universal, se convierte en ley. Entonces, eso lo hemos visto en la clase pasada y lo vamos a compartir de una manera muy general, el mismo PPT de la clase pasada, para que ustedes puedan solamente recordar algunas cositas, ¿ya? A ver, me hacen una preguntita por aquí. Muy bien. Ay, mi lindo, precioso. Miren, también todos ustedes son hijitos de mi corazón igualmente. Los quiero mucho. Sí, qué bonito. Me hace la observación, Eric. Eric, ¿y cómo va tu herida? ¿Ya no sientes nada ya, hijito? Eric, ¿ya no sientes nada de tu... ¿Te acuerdas de que te operaron el año pasado? ¿Ya sanó todo? ¿Ya todo está sanado? ¿Sí? ¿Ya estás bien, hijito? Por si acaso la apendicitis nos puede pasar a cualquiera, hijos, ¿ah? No tiene edad, no tiene límites de nada, así que hay que estar siempre muy atentos. Vamos a compartir entonces el material, ¿ya? Miss, ¿el apéndice no cumple ninguna función o sí? Algunos dicen que no cumple ninguna función, Miss. Mira, lo que sabemos, y ustedes deben estar estudiándolo de repente. Wikipedia, busquemos. Yo a ustedes les enseño, claro, yo les enseño biología. ¿Qué Wikipedia? Están conmigo, yo soy la Wikipedia, hijos. El apéndice se conoce con el nombre de órgano vestigial. También es en rudimentario, también se dice, ¿no? Es un órgano vestigial. Trabajar con libros. Sí, vamos a trabajar con libros, Mía. Sí, trabajamos con libro hoy día. Decía, el apéndice es considerado un órgano vestigial, también le dicen órgano rudimentario. Es un rezago ancestral, se dice. En otras palabras, es algo que nos quedó de nuestros antepasados, que en nosotros generalmente no cumple funciones, pero que existen en nosotros. Uy, sí, Grace también lo han operado a su hermanito, dice. Mire, entonces, como ejemplo, tenemos algunos órganos. Por ejemplo, la muelita del juicio espinal. No sé si ustedes han escuchado, cuando tienen 19 años, 18, 19, 20 años, a veces un poquito más. Mi hijita ha estado hace 15 días, le ha estado brotando la muelita del juicio final. Insoportable, le dolía horrores, ¿ya? A esa edad más o menos te brota una muelita llamada muelita del juicio final, le dicen, ¿no? Está al final. En nosotros, en la especie humana, no tiene una función específica. No tiene una función específica, pero en otras especies sí lo tuvo. Es como el coxis que tenemos nosotros. Yo lo he explicado en clase. Cuando nosotros nos agarramos la columna vertebral que sale a partir del cráneo y baja por todo el medio de nuestra espalda, al final, ¿no?, de nuestra columna vertebral hay una especie de colita. Hay un huesito que tú lo puedes tocar, es un huesito que generalmente las personas le dicen huesitos de la risa, le dicen así. Aunque yo no sé si es de risa realmente, pero dicen que le dicen de la risa, ¿por qué? Porque cuando tú te golpeas, muchas veces nos hemos caído, te caes y justo te caes sentado. Y el coxis que se golpea, ¿ya? Y cuando sufre ese golpe, porque impacta con tu piel, sufre ese golpe, dice que las personas, no me ha pasado, pero dice que las personas no saben si reír o llorar de dolor, entre comillas dolor. Por eso le dicen el huesito de la risa. Ese huesito llamado coxis, en nosotros no tiene ninguna función específica, ¿ya? Se dice que es algo así como una cola que traemos nosotros de nuestros antepasados, los reptiles. Los reptiles algunos de ellos tenían su cola prominente y todo eso.
que le servía de repente para dirigir el nado y otras actividades más para defenderse de repente, en nosotros no cumple función. No llega médula, no hay ningún nervio, no hay nada. Entonces, es como decir un órgano sobrante, órgano vestigial, órgano rudimentario. En nosotros no tiene ninguna función, al igual que los dientes llamados del juicio final, al igual que el apéndice. El apéndice también es una estructura que está entre los dos intestinos. Por ejemplo, este es mi intestino grueso y aquí está mi intestino delgado, ¿no? Entonces, en la unión del intestino grueso con el intestino delgado, de pronto le sale una yapita, es algo así. Mira, ¿cómo lo ve? Es como una yapita. O miren mi dedito. Miss, Sí. Es como una Miss, yapita. el coxis sí tiene función. ¿Perdón? El coxis sí tiene función, Miss. A ver, de repente pueden encontrar alguna... Mira, dice, función has escuchado, esa hijita? sedestación puede flexionarse anteriormente de forma ligera, lo que indica que está soportando parte del peso. A ver, un ratito. Es muy importante lo que estás diciendo, pero no te he podido escuchar muy bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? Dice, la función del coxis. El coxis, al principio dice, el coxis no participa con las demás vértebras para soportar el peso corporal en bipedestación. Sin embargo, en sedestación puede flexionarse anteriormente de forma ligera, lo que significa que está soportando parte del peso, o sea que soporta una parte del peso, dice Miss. Que soporta una parte del peso. El coxis, sí. Del peso corporal. En el humano, Ah, bueno, eso no dice. Dice solamente que puede flexionarse anteriormente de forma ligera, lo que indica que está soportando parte del peso. se puede traccionar, dice traccionar. Flexionarse, dice. Flexionar. Ya, yo les explico eso un ratito, bien rapidito para que podamos, yo les comento lo siguiente. Ustedes, como saben, yo les he contado a ustedes que yo soy obstetriz. Cuando yo he tenido partos, cuando van a hacer un bebito, ustedes saben que nosotros nacemos por el canal vaginal de la mamá. Entonces, a veces, cuando a mí me ha tocado atender un parto, antes de que el bebito venga, el profesional siempre se pone sus guantes y mide, internamente medimos cómo están los huesitos de la mamá. En algunas oportunidades yo me he encontrado con el coxis en el camino. O sea, cuando yo tocaba, pues lo tocaba el coxis. Entonces yo decía, miren lo que decía, si el coxis está ahí, si yo lo toco el coxis, la cabeza del bebé no va a poder pasar. Y ese bebé se va a quedar atorado, va a tener un parto dificultoso y de repente tiene que ir a cesárea. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué se hace dentro de la técnica? Cuando tú estás haciendo el tacto y te encuentras con el coxis, simplemente se tracciona. Es algo así como lo doblas y ahora sí la cabeza del bebé pasa. Y la mamá muchas veces ni siquiera tiene sensibilidad del huesito. No lo siente. Ahora, cuando hablamos de las funciones, la columna vertebral, del cual forma parte el coxis, tiene como una función principal proteger a la médula espinal. La protege. O sea, es una función especial que tiene la columna vertebral. ¿Ya? Eso es importante que sepamos. Es una función principal, la de proteger, ¿qué cosa? A la médula espinal. Pero la médula espinal solamente está presente, empieza arriba, ¿no? Dorsal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 dorsales, las vértebras, 12 vértebras de arriba. Luego dice las lumbares, son 5. Lumbar 1 sí tiene médula, lumbar 2 pasa la médula, lumbar 3 también pasa la médula. Pero entre la lumbar 3 y 4 termina la médula, o sea, acá la cintura ya no hay médula. La médula llega hasta ahí nada más. Y de ahí solamente salen como una especie de pelitos de nervios que se llama caudequín. O sea, la médula no llega ni siquiera hasta el sacro, menos al coxis. Entonces, la función principal que tiene la columna vertebral, que es de proteger a la médula espinal, ni el sacro ni el coxis lo cumple como función. Ahora, Cristo ha sido, ¿no, hijo? Cristo ha encontrado en la información, posiblemente ha googleado, y ha encontrado que tiene algo que ver con el equilibrio del peso. Podría ser, pero tengan ustedes la seguridad que una persona con el coxis completo en su forma, o el coxis flexionado o traccionado, igual no siente nada. Va a caminar normal, no va a tener dolor, no va a pasarle nada, porque no hay terminaciones nerviosas y porque si en algún momento tiene que ver con el equilibrio, debe ser mínimo, que no es notorio.
¿ya? Eso es tratando de buscar de repente algún tipo de explicación a algunos órganos. Es lo mismo que, por ejemplo, si no se va a Me hizo una pregunta y si mi abuelita me dice que le duele el coxis, ¿qué le digo? No le escucho muy bien, no te puedo escuchar muy bien, hijo. Me hizo ¿Perdón? una Y pregunta. dice que si su abuelita le dice que le duele el coxis, ¿qué le dice? Ah, ya. Empezando, lo primero lo siguiente, que la abuelita no sabe que tiene coxis o que eso se llama coxis. No vas a ver. La abuelita te va a decir, me duele mi cadera, me duele mi huesito, pero no te va a decir específicamente coxis. ¿Por qué? Les comento, acá la voy a dibujar. ¿Ya? Pero mi abuelita sí me dice. Ya, yo te explico. Me dice, papacito, me duele el coxis. Ahora le vas a explicar tú. Columna vertebral. Las primeras son 12 dorsales. De aquí para acá se llaman lumbares. Lumbares, y son 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Entre la L3 y la L4 acá, hasta aquí nada más llega la médula. La médula, que tiene los nervios y todo eso. De aquí sigue el sacro. Son huesos soldados. Y acá chiquitito está la colita llamada coxis. Este se llama coxis. Y esto se llama sacro. Tanto el sacro como el coxis fueron separados alguna vez, eran separados, pero con el tiempo se sueldan y se forman un solo hueso, ¿no? Y forman un solo hueso. Por eso dice un sacro y un coxis. ¿Por qué? Porque se soldaron, se pegaron de tal manera que son ya un solo huesito, ¿ya? Ahora, cuando la abuelita te pregunta que te duele el coxis, tú le explicas, pues mamita, el coxis, explícale que el sistema nervioso llega solamente hasta la L3, L4. Debe ser otra cosa lo que le esté doliendo, no el coxis. Así le tiene que decir, mamita. Seguramente es otra cosita cercana que te está doliendo, porque el coxis no tiene terminación nerviosa, no llega, es un hueso. El coxis es un hueso, que en este caso no tiene esa terminación nerviosa de la médula, por ejemplo, que le pueda producir una lumbalgia, ¿no? Que es lo más común. Y le explicas acá con tu dibujito, le dices, son las 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Y ya saben que la médula solamente llega hasta la L3, L4. Hasta ahí nada más llega. Y lo que sale de ahí es lo que se conoce como la caudequina. Caudequina significa cola de caballo. Es como si fueran unos pelitos que le salen ahí alrededor de la misma columna vertebral. Y dicho esto, les comunico, porque esto es como consecuencia de un conocimiento científico, ¿no? Que se obtiene gracias a un proceso llamado método científico que ustedes el día de hoy van a, digamos, fortalecer un poquito más, porque ya lo vimos en la clase pasada, para poderle dar resultado o respuesta a las preguntas que tenemos. Ya saben ustedes, de acuerdo a este material que ustedes tienen, ya sabemos que este método científico tiene etapas. ¿Cuáles son las etapas fundamentales? Acá las vamos a ver. La observación, hipótesis, experimentación, conclusión, teoría y ley. ¿Ya? Eso lo recordamos. Acá me dice que la ciencia no ha sido siempre igual. Eso hay que entenderlo porque antes se tenían menos recursos que ahora. Al principio eran muy rudimentarios, obviamente, pero se fue desarrollando gracias al trabajo de los científicos, hombres inteligentes y curiosos que han buscado explicarse las leyes del mundo que los rodea. Para esto, el hombre de ciencia aprendió a realizar predicciones a partir de la observación de los fenómenos, observación de fenómenos. Predicción, observación de fenómenos que se producían a su alrededor. De esta manera aprendió a conocer más su medio ambiente. Este conjunto de conocimientos que el ser humano ha aprendido constituye la ciencia. Para llegar a los inventos, el ser humano ha acumulado conocimientos a medida que ha ido resolviendo problemas. El conocimiento de las cosas se ha logrado a través de la investigación científica, cuya herramienta principal es el método científico, tema del día de hoy. Listo. ¿Qué es el método científico? Me preguntan, ¿no? ¿Qué es el método científico? Y damos respuesta. Dice, el método científico es un proceso. ¿De qué? De investigación. Es un proceso de investigación. No hay que olvidar esto. Dice, aceptado para, ¿qué cosa? Descubrir, organizar y utilizar, ¿qué cosa? El conocimiento. Listo. Para aprender las cosas para comprender las cosas que nos rodean. Todas, miren lo que dice acá, todas las ciencias utilizan el método científico. Si no, no serían ciencia.
Hay que recordar eso. Si no, no serían 100. No, yo les estoy explicando nomás. Yo les explico nada más. Si no, el método, si ustedes se percatan, la química es ciencia, la biología es ciencia. Entonces, si a mí me acaban de decir que todas las ciencias, ¿no? En este caso lo que les decía aquí, ¿no? Todas las ciencias utilizan el método científico. El tema de método científico lo puedes ver en biología y el tema de método científico también lo vas a ver en química, ¿no? ¿Por qué? Porque biología es ciencia y química también es ciencia, ¿correcto? Entonces dice, el método científico tiene una serie de etapas que se extienden desde la observación hasta la ley científica. Nos proporciona mecanismos necesarios para definir si una afirmación es o no válida. ¿Qué características tiene el método científico? El método científico, recuerda que es de naturaleza convencional. ¿Y sirve para qué? Sirve, dice, de marco teórico en el conocimiento. Sirve de marco teórico del conocimiento. Puede ir de lo general, miren, de lo general, de lo macro a lo particular, o de lo pequeño a lo grande, ¿no? Utiliza la lógica llegando así a una conclusión. Contrasta, esto es importante, empíricamente, o sea, a través de la experiencia, ¿qué cosa? Y su validez, ¿no? Empíricamente, y su validez depende de los resultados de la propia contrastación. Miss, ¿nosotros resaltamos lo que usted también ha resaltado? No, hijos, yo lo estoy resaltando para explicarlos nada más, para explicarles. Si desean lo resaltan, ¿ah? Sería mucho mejor, aprendes un poco más. Continuamos entonces, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son las etapas del método científico y sobre todo, si vamos a resaltar aquello que es más importante. Viene la primera etapa, que es la observación. Es el primer paso, ya sabemos, del método científico, es la etapa donde concentramos toda nuestra atención. ¿Qué cosa? Empleando los sentidos. Ya sabes que el sentido no solamente la vista. Con el objeto, en el objeto o fenómeno. Puede ser o un objeto o puede ser un fenómeno, ¿ya? Se debe realizar lo siguiente. ¿Qué se hace en esta observación? Percibir el problema con los sentidos. Listo. Hacer observaciones empíricas. Miren lo que dice, ¿ah? Observaciones empíricas y conscientes. O sea, hacer observaciones empíricas y conscientes. Definir con cierta claridad el problema y enunciar el fenómeno observado. Segundo paso, hipótesis. Es la respuesta probable al problema planteado, surge del análisis y la correlación de hechos. Importante, ¿ah? ¿Qué cosa es? ¿Qué debe haber? Reunir información, comparar información, dar explicaciones posibles, seleccionar la más probable y formular una o más hipótesis. Eso es lo que se hace en este paso. Seguimos. Experimentación también igual tiene como finalidad confirmar. Esto es lo importante. Confirmar o refutar, dice, ¿no? Confirmar o refutar. ¿Qué cosa? La hipótesis. No te olvides. Miren, diseña el experimento, dispone de materiales, hace el montaje de los instrumentos, observa la experiencia e interpreta los datos. ¿Ya? En la conclusión dice la culminación del método, la evaluación y contrastación de los datos registrados que permiten generalizar los hechos y establecer deducciones respecto al problema planteado. Debemos hacer lo siguiente. Contrastar y cuestionar hipótesis, ¿ya? Cuestionar significa oponerme. Aceptar o rechazar la hipótesis en los resultados del experimento, expresar lo concluido en forma clara, ordenada y veraz. La teoría, ¿no? Que explica los sucesos y proporciona las bases para explicar algunas leyes, ¿ya? De aquí viene la ley. En esta etapa de la teoría se indica si los resultados de la experimentación están de acuerdo con las pruebas. ¿Cómo debe ser el trabajo científico? Acá, muy importante para preguntas de exámenes, tareas y para desarrollar la actividad. Borra eso, Cotrina. Dice, es una forma de trabajo que consiste en razonar, descubrir, miren, razonar, descubrir, comprobar o verificar. ¿Qué cosa? Determinados fenómenos, hechos, dice, hechos y estigmas de la naturaleza. El científico no es necesariamente un genio. Ustedes pueden ser científicos, no necesariamente son genios. ¿Correcto? ¿Qué cosa dice? Es una persona que posee cualidades como ¿qué? ¿Cuál es la cualidad que debe ser objetivo en sus pensamientos? Objetivo, ¿no?
Debe ser imparcial. Listo. Debe ser analítico. Acepta las opiniones de los demás. Comunica sus descubrimientos. Y debe ser, sobre todo, sencillo y humilde. ¿Ya? No debe ser jactancioso. Listo. Vamos nosotros a desarrollar parte de los ejercicios. Esta parte ya está resuelta, ¿ya? Pero vamos a, de todas maneras, verlo. Dice, no corresponde a la etapa de la observación. No forma parte de la observación. ¿Percibir el problema? Sí. Ay, se me fue. Percibir el problema sí lo es, ¿ya? Sí, ¿ya? En la observación. ¿Ah? Realizar observaciones empíricas conscientes, sí. Definir con claridad, sí. Enunciar el fenómeno, muy bien. Cuestionar la hipótesis, no, esto es en experimentación. Esto sería, digamos, la etapa que no corresponde. Ahí está E, ¿no es cierto? 2. Característica del científico que expresa que él realiza suposiciones basadas en experiencia o conocimiento adquirido. Analítico, no. A ver, vamos a ver. ¿Qué sigue? Acá dice, ¿no? Sencillo, humilde. Acá dijo objetivo. Acá sería objetivo, ¿ya? Listo. Pregunta número 3. Características que pertenecen a la experimentación. ¿Qué características? Dar explicaciones posibles. Formular hipótesis, no. Diseñar experimentos, sí. Percibir problemas, no. Reunir información, no. Alternativa C. Ahora sí empezamos. Entonces, chicos, saquen lapicero, lápiz, ¿con qué están trabajando? Vamos a trabajar ahora, ¿ya? Entonces, me quedan algunos minutitos. Ya saben ustedes que si se corta, nos incorporamos, tenemos hasta las 12:10, ¿no? En 5 minutos se corta y de ahí regresamos a las 12:20, ¿ya? Para nuestro bloque final. Así que ya saben que si se corta. 12:20, ¿no me es? Regresan a las 12:20, pero ahorita todavía No se han distraído son mucho. 4 minutitos. Mía me pregunta, Miss, con lápiz. Chicos, ¿con qué trabajan ustedes en primero y secundaria? Con lapicero, Con Miss. lapicero. Lapicero, ya. A ver, Mía, con lapicero ya, hija. Miss, entonces, ¿yo ¿ya? sí con lapicero? ¿Ya? Sí, con ¿Yo sí, lapicero. Miss? Porque ya Sí. están en secundaria. recuerdo. Pues, ¿no? Ya están en secundaria, pues ya. A ver, primera pregunta, hazlo tú. ¿Ya? Vamos a Pero ver. Miss, sí lo malo. Ahora hazlo tú. Vamos a trabajar. De hecho, ¿Qué yo estoy dice? haciendo con lápiz porque... Sí. Dice lo siguiente. Ahí voy, acá tengo a mí me enseñó una niña que se llama Lesia. Ya aprendía con facilidad. El método científico, dice, es de naturaleza, ¿qué naturaleza tiene? Convencional, es decir, sirve de marco de generación de conocimiento. Acá vas a poner convencional, ¿ya? Listo. Convencional. ¿Listo? Escribiendo. Voy a contestar la de acá también, ¿ya? Dice, etapa mediante el cual se confirma o se refuta lo planteado. ¿Cómo se llama esa etapa? Experimentación. Experimentación. Muy bien. Experimentación. Listo. ¿Anotaron? Avíseme para borrar. Avíseme para borrar. Listo. Vamos a borrar entonces para continuar. Siguiente. Seguimos, pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿qué me dice? A ver, la pregunta 2 me dice, lo empírico está relacionado ¿con qué? ¿Qué cosa era? Experimentación. Con la experiencia y la práctica, dice, ¿no? Con la experiencia y práctica. Muy bien. Acá la 2 dice, la comparación de la información, vamos a comparar información, la comparación de la información tiene que ver con lo que es la hipótesis, ¿ya? Hipótesis. ¿Listo? Anoten, por favor. ¿Ya puedo borrar? Sí, Muy Sí, bien. Miss. Listo, seguimos. Pregunta 3, ¿qué dice? Es el paso, pregunta 3,
es el primer paso del método científico. Qué fácil. A ver, ¿quién me contesta? Observación. Observación. ¿Ves? Observación. En coro. Todos hablan en coro porque todos saben, ¿no es cierto? Acá sería la observación. ¿Listo? Vamos a la pregunta 3 que les correspondía a ustedes. ¿Qué dice la pregunta 3? Es la culminación del método. Permite generalizar los hechos y establecer Conclusión. ¡Ey! Conclusión. Habla de generalizar los hechos. Conclusión. 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 Generalizar los hechos. Teoría. ¿Cuándo lo vuelvo general? Ya lo Ley, dije. cuando es una ley. Ley. Ahora sí, muy bien. Mi ley. Cuando hablo de ley, yo hablo de una generalidad. ¿Ya, hijos? Corrigiendo por ahí. ¿Escribieron? ¿Quieren los dos espejos? Estoy haciendo los dos, sí. ¿Ya? Para borrar. No, mis quedan los dos espejos. Hipótesis. Hipótesis. Ya, gracias. Pero Miss, en el texto Ya. eso dice en conclusión. Seguimos, perdón. Miss, en la 4 azul dice eso en conclusión en el texto. Conclusión, la 4. ¿Qué dice? Vamos a leerlo primero, ¿ya? Dice, en la etapa de la observación, pregunta número 4. En la etapa de la observación se debe realizar lo siguiente. ¿Qué cosa debemos hacer en la etapa de la observación? Observar, describir y seleccionar datos. Dice, percibir el problema, hacer observaciones empíricas, definir y enunciar el fenómeno, ¿verdad? Yo les dicto mejor porque hay que escribir varias cosas ahí, ¿ya? Escribimos aquí. A ver, en la pregunta 4, voy a leerles, ¿ya? Dice, percibir el problema con los sentidos. Uy, se me escapa. Percibir el problema con los sentidos. Voy a ver si tengo tiempo. Chicos, se nos va a terminar. Ahí nos quedamos en la 4 para continuar en el siguiente bloque, ¿ya? Regresamos, continuamos con la número 4. Tomen agüita. Tomen agüita.